Hola amigos, quiero compartirles este mensaje que tuve en una predicación en la iglesia en Monterrey, el cual creo que podrá ser de mucho beneficio para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si no cumplimos sus mandamientos, si pecamos, Dios nos condenará a morir en el fuego consumidor? Que Dios es un Dios que condena, pero en realidad, ¿Dios nos condena a la muerte? Muchos dirán, bueno, en la Escritura podremos encontrar pasajes donde Dios habla de la condenación. Y sí, en realidad el Eterno habla de la condenación, pero ¿por qué nos advierte o menciona acerca de la condenación? Para esto tenemos que ver lo que pasó en un inicio. Todos sabemos lo que pasó en el principio con Adán y Eva, donde la serpiente engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido, y eso lo encontramos en Génesis. Vemos cómo el Eterno siempre nos ha dado indicaciones, nos advierte de cosas que nos pueden hacer daño, porque nos ama, y una de estas advertencias se puede leer en Génesis 2:17, que dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día de él que comieres, morirás». Al darnos esta advertencia vemos cómo el enemigo siempre nos ha tratado de engañarnos, nos ha tratado de desviarnos del camino que nuestro Padre nos ha trazado para que sea más fácil nuestras vidas. Pero a veces hacemos casos a susurros necios y sabemos que Eva fue convencida por Satanás y comió de ese fruto. Pero ¿qué le dijo el Eterno a Eva? Y esto lo vemos en Génesis 13:13. Entonces Jehová le dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». Y dijo la mujer: «La serpiente me engañó y comí». La justificación de Eva fue que la serpiente la había engañado, y eso es a lo que se dedica hoy en estos tiempos el enemigo, a engañarnos. Y si nos vamos a Juan 8:44 dice: «Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Satanás es padre de la mentira y del engaño. Su escritura lo relata tal cual. Y vemos aquí que desde el momento que Adán y Eva comen del fruto, inicia el pecado. ¿Qué dice Romanos? «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Entonces, ¿quién nos condena? ¿Dios o el pecado? ¿Pero qué es el pecado? Habremos escuchado siempre en predicaciones, en sermones, con nuestros pastores, líderes, que debemos de evitar pecar. Pero en realidad, ¿qué es el pecado? Y podemos encontrar en estos versículos la información de lo que es el pecado. En 1 de Juan 3:4 dice: «Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley». En otras palabras, el que comete pecado rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina, y su ley son los mandamientos, estatutos y preceptos. En Romanos 6:23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor». Vemos que desde que Adán y Eva pecaron, el Eterno ya tenía un plan de salvación, no de condenación, y lo vemos en Romanos 6:23, porque Dios sabía que el pecado es muerte, pero su misericordia de nuestro Eterno es vida eterna en Yeshua, en nuestro Señor. El mundo te ha mentido diciendo que el Eterno quiere condenarte, pero es mentira. Dios no condena, el que condena es el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es el de David. Dice su palabra que el rey David tenía un corazón conforme a Dios, era su ungido, pero vemos que el pecado llegó a su vida cuando se enamoró de Betsabé, una mujer que era de uno de sus generales, y tanto el pecado nubló su vista que hizo matar a Urías con el fin de quedarse con su mujer. Vemos cómo el pecado nubló su visión que tenía, que lo alejó de la presencia del Eterno y ya no actuó conforme al corazón del Eterno. Vemos cómo después el pecado cobra la muerte de su hijo, porque no fue Dios el que mató al hijo de David y Betsabé, sino fue el pecado. Hoy en día el pecado nubla nuestra visión espiritual
y nos hace creer que ya no tenemos remedio, que ya estamos alejados de Dios, para así poder seguir haciendo actos inmorales ante los ojos del Eterno. Y no nos damos cuenta que nos está nublando nuestra visión espiritual y eso nos hace alejarnos más y más de Él para poder llevarnos a esa muerte espiritual. Y esto nos dice Efesios 4:17 al 19. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensable de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. ¿Recuerdan una exclamación que dijo nuestro Mesías mientras se encontraba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué Yeshua decía al Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿En realidad Dios lo desamparó en esa cruz? No, el pecado nubló la visión de nuestro Mesías. El pecado hizo que se apartara de Dios, no Dios de él. Yeshua creyó que el Eterno lo había abandonado. Y dirán ahorita muchos que lo que estoy diciendo es una locura. Si Jesús nunca pecó, lo que estoy diciendo es una blasfemia. Pero Jesús sí pecó, mis amigos, y el pecado nubló su visión espiritual. Porque dice Primera de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanado. ¿No nos hemos puesto a analizar que Él llevó tus pecados y Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos? Él fue con el Padre y le dijo, yo me hago culpable por él. Yo fui quien cometió ese pecado y estoy listo para morir porque fue mi pecado. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Entendemos ese sacrificio? ¿Quién hoy en día, si ve a algún desconocido que comete algún homicidio y lo condenan, se mete en el estrado y le dice al juez, él no fue, fui yo y yo merezco ser condenado? ¿Lo harías? Pues nuestro Mesías Yeshua aceptó esa culpa por todo el mundo y llevó ese pecado que en ese momento en esa cruz lo hizo apartarse de su Padre por amor a ti y a mí. El Eterno no lo mató en esa cruz, fue el pecado quien mató a Jesús, a Yeshua. Para que sea esto más entendible, quiero explicarlo con estos versículos. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 de los versículos del 45 al 57. Y dice así. Dice la Escritura que el primer Adán se convirtió en un ser viviente, pero el postrer Adán, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces primero tenemos un cuerpo humano y después Dios nos da un cuerpo espiritual. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero Cristo descendió del cielo. Cada ser humano tiene un cuerpo como el de Adán y los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Al igual que ahora hemos llevado la imagen de Adán, un día nos pareceremos a Cristo. Les digo, hermanos míos, que ningún cuerpo de carne y hueso podrá entrar en el reino de Dios. Este cuerpo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar ahora un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Cuando esa trompeta suene, los que hayan muerto resucitarán con un cuerpo nuevo que jamás morirán, y los que estemos vivos seremos transformados, porque es imprescindible que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible y que lo mortal sea inmortal. Cuando así suceda, se cumplirá la siguiente profecía. Ha sido devorada la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En efecto, el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existirá, y la ley que le da poder al pecado dejará de juzgarnos, gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amigos, familia, hoy entendemos esto.
Y hoy sabemos que el pecado es el que condena, el Eterno no condena. Que el Eterno de Israel, Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, los siga bendiciendo. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.